Ujú. Muy bien, vamos ahora a continuar con la parte de los casos. Creo que nos quedamos ahí en los casos, Ronnie. Sí, el taller que había compartido la semana pasada, el taller uno. ¿Aló? Voy a colocar el taller para ir desarrollando los casos. Ujú. Ya ahorita lo pongo en pantalla. Acá está, taller 1. Y ahora sí. Bueno, acá estamos. No voy a compartir las diapositivas que ya hemos estado haciendo en clase sobre los tipos de afectación, porque me imagino que ustedes ya lo deben haber repasado. Hemos hablado de que el código tiene 6 tipos de medidas. ¿Cuál es? La medida para futura ejecución forzada, la anotación de la demanda, la temporal sobre el fondo, la medida de innovar, la medida de no innovar y la cautelar genérica. Hemos desarrollado todo lo que es la medida para futura ejecución forzada y la anotación de la demanda. Hasta ahí nos hemos quedado. Y lo que vamos a hacer ahora son casos para verificar qué medidas vamos a aplicar de estas dos medidas o de estos dos grupos que hemos analizado. Hay que recordar que la medida temporal sobre el fondo tiene además, según el tipo de afectación sobre el bien que se va a hacer, pueden ser medidas de embargo en forma de depósito, secuestro, de inscripción, de bien no inscrito, de retención y de intervención. Y la otra medida es la de la anotación de la demanda. También hay que recordar que cada uno tiene una lógica diferente. En el primer caso, la medida para futura ejecución forzada solamente busca dinero, asegurar dinero para pretensiones dinerarias o apreciables en dinero. Y la otra medida, que es la anotación de la demanda, lo que busca es publicitar, noticiar, avisar que sobre el bien que se ha afectado o que se está haciendo la publicidad, es un bien que está en litigio. Entonces es una advertencia que se anota en registros y el tema no es la anotación en sí, sino que esa anotación va a tener un efecto para terceros que pueden hacer cualquier acto de disposición o constituir, o constituir cualquier acto sobre ese bien y no pueden alegar la buena fe porque a sabiendas celebraron un acto jurídico sobre un bien que existía un litigio. Bueno, en pocas palabras, es en resumen lo que hemos trabajado. No sé si hemos hecho el caso 1. No, doctora. Recién vamos a empezar. Ya. Vamos a hacer el caso 1 entonces, chicos. Y antes de leer el caso y de resolver el caso, yo sí les invito a que internalicen un procedimiento de cómo analizar un caso. ¿Ya? Antes de que me den la respuesta que hay que aplicar tal medida o estas son las respuestas, tienen ustedes que hacer un procedimiento previo. Previamente ustedes tienen que ver cuál es la pretensión que ustedes quieren asegurar. ¿Cuál es la pretensión? Eso es lo que marca el destino de la medida cautelar. Esa es la primera pregunta. Si la pretensión es dineraria, entonces tienen que pensar en el embargo.
pero si la pretensión no es dineraria, entonces tenemos que pensar en otro tipo de medidas. Primera idea, tenemos que ver qué tipo de pretensión. Si es dineraria, pensamos ya en el embargo. Pensar en el embargo, ¿qué nos debe llevar? Embargo, dinero. ¿Qué nos debe llevar? A buscar bienes, porque ¿dónde está el dinero? En los bienes. Por eso es que empezamos, luego de haber absuelto la primera pregunta, preguntarnos qué bienes tiene el deudor, qué bienes tiene el demandado, qué bienes tiene este perseguido, ¿no? Tenemos que verificar, identificar los bienes, como ya les he comentado, ¿no? Se activa ese derecho persecutorio en el acreedor para perseguir los bienes del deudor. Una vez que hemos identificado qué bienes tiene, ¿qué tenemos que ver? Verificar las condiciones de titularidad de esos bienes. ¿Realmente él es el deudor? No, realmente él es el propietario, es propietario de todo el bien, es propietario de una parte alícuota. ¿De qué es propietario? Porque uno tiene que tener claro sobre qué o los límites de la propiedad que tiene nuestro deudor en relación al bien. Tercera situación, siempre tenemos que darle un valor interno, intrínseco a nosotros. Tenemos que saber cuánto es el valor del bien que queremos tomar o que estamos persiguiendo, ¿no? Para más o menos cuantificar si con ese bien cubre la garantía del crédito, que es lo que estamos persiguiendo. Si de repente el camión que voy a afectar es suficiente, ¿para qué más? Ya ese camión para mí es una garantía, pero si el camión, su valor es todavía insignificante para la gran deuda que tengo que asegurar, entonces acá estaríamos ante todavía una medida que no ha cumplido a cabalidad el aseguramiento que se busca. Y bueno, y luego que yo ya tengo analizada estas preguntas previas que les estoy compartiendo, de ahí ustedes me tienen que decir, pues, qué tipo de medidas van a aplicar al bien, ¿no? Ese es más o menos el entrenamiento que tenemos que hacer en esta sesión. Ya, entonces empezamos con la primera pregunta. Te voy a pedir a Ronnie que nos haga el favor de buscar al alumno que va a leer la primera pregunta. Sí, doctora, Álvaro, no te olvides, a ver, Eder Aldair, Eder Aldair, Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Podrías leer el primer caso, por favor? Sí, doctora, ¿usted puede compartir pantalla o cómo sería para... Ah, no, yo me olvidé compartir pantallas. Disculpen. Sí, 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 para que pero la tengo el pueda caso leer. acá. Si desea, lo puedo leer. Ya. Ajá. Caso 1. Rocky y Venus han adquirido un bien, edificio, en el que han instalado un negocio hotelero, Dulces Sueños, Sociedad Anónima, de propiedad de ambos, con mucho éxito. Dicho bien está valorizado en $200,000, pero tiene inscrito 3 medidas cautelares hasta por la suma de $100,000 por otras deudas que ambos adquirieron. Rocky se niega a pasar alimentos a su menor hijo extramatrimonial, Gumer, lo que motiva que sea demandado por alimentos. Usted es abogado del menor Gumer, señale la medida que tomaría para materializar la tutela pretendida. Ujú. Muy bien, chicos. Entonces, en este caso, ¿cómo tienen que empezar a analizar el caso? ¿Qué es lo primero que tienen que mirar para que sea su guía? A ver, el alumno que ha leído, ¿qué es lo primero que tiene que ver? Sí, en este caso, lo que podríamos hacer primero sería identificar, ¿no?, los bienes del deudor, los, los créditos que tiene inscritos y probablemente también las cargas que tiene inscritas. Ya. Entonces, en este caso, lo primero que tienes que ver es que si estamos ante una pretensión dineraria o no, ¿no? ¿Estamos ante una pretensión dineraria? Sí, en este caso sí. Ya. A ver, cuéntame, ¿qué bienes tiene el deudor? Bueno, según el caso como tal, Ujú, tienen pues un edificio valorizado en $200,000. Si bien es propiedad de ambos, en este caso entendería que le corresponde la mitad, pero asimismo también tiene deudas que adquirió
pues con su socio en ese caso. Ujú. Ya, deudas que han adquirido con sus socios. Sí, por el valor de 100.000. Ya, pero la pregunta es bienes. Estamos buscando en este momento bienes. ¿Qué bienes tiene el deudor? Yo te estoy Un, hablando de lo que tú dices. un edificio, A ver, acá voy a poner. Ya nada más esto. el que vendría a ser un hotel, ¿no? Llamado Dulces Sueños. Ya, tiene un edificio. Ya, ¿qué más? Bienes del deudor. Un edificio. Sí, ¿Estás seguro? ¿El deudor tiene un edificio? Bueno, a ver, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué otro bien ves que tiene el deudor? consideraría que es el único. No hay otro Yo bien. diría, doctora, el servicio hotelero, puesto que el servicio hotelero pues genera, ¿no? El fruto, lo que son las rentas. Ya, el deudor, acá otra alumna dice que el deudor tiene el servicio hotelero que le genera rentas. Ya. A ver, otra opinión, Juan. Profesora, buenas noches. Considero que pueden ser los bienes muebles de las acciones del deudor, ya que forma parte de una sociedad anónima. Ujú. Ya, a ver, otro alumno que visualice otros bienes. Esa es la misión de un abogado. Uno tiene que saber ubicar qué bienes tiene el deudor, porque esos son los que los tenemos que tomar. Ujú. A ver, Roberto. Serían las acciones en Dulces Sueños S.A. que tendría Rocky. Sí, ya tu compañero dijo, ya, acciones del deudor, SA. Pero solamente tiene acciones, tú que estás participando. A ver, Juan. Podrían ser también remuneraciones por administrar el hotel, dicho hotel. Acá yo les sugiero que no me agreguen cosas que no estén en el caso. En el caso no dice que recibe remuneración ni nada, eso ya lo están inventando ustedes. ¿Ah? Sobre los hechos del caso, Yasmín. Buenas noches, doctora. ¿Podría ser también los ingresos o las utilidades que se percibe del negocio, bueno, del hotel, ¿no? Las utilidades del hotel, Ujú. ¿ya? ¿Y otra opinión antes de continuar? Ninguna. Ya. A ver, chicos, realmente nos vamos a quedar con estos 4 bienes para hacer un comentario. Vamos a poner su número, ya. A ver, la pregunta es, ¿el edificio, Rocky realmente o el deudor realmente es dueño del edificio? ¿Yo puedo pedir, señor juez, un embargo sobre el edificio? Respuesta, No, No, porque es una no, propiedad. solo una cuota exactamente. ideal. Entonces, él es propietario de una cuota alícuota, ¿no? De una cuota alícuota. Sí, dime, Roberto. No, disculpe, doctora, mantuve mi mano Ah, ya, sobre ya. su. Entonces, él es propietario de una cuota alícuota, por lo tanto, cuando le vamos a pedir una afectación sobre ese bien, le tenemos que decir al juez que vamos a afectar la cuota alícuota que le corresponda al deudor en relación a ese bien. Como ya dijo su compañero, mientras no se fije cuál es el porcentaje de participación, por ley se asume que es el 50% de ese bien. Entonces vamos a manejarnos con esa presunción legal de tener una cuota alícuota y que en la práctica le dicen los derechos y acciones que le corresponda al deudor en relación al inmueble. Ya, eso es lo que tiene. El servicio hotelero, las rentas del servicio hotelero, ese es un bien del deudor. El deudor es titular del servicio hotelero y de las rentas. Es la sociedad en realidad.
Ya, pero te estoy preguntando del deudor. ¿El deudor es propietario del servicio hotelero? Respuesta, no. ¿Yo debo afectar al servicio hotelero? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque el hotel no es el deudor. Si el hotel fuera el deudor, lo voy a poner acá con rojo, imagínense que el hotel haya sacado un crédito a un banco y no haya cumplido con pagar al banco, el deudor es el hotel. Entonces yo persigo al hotel, veo qué produce el hotel, pero acá el deudor no es el hotel. El deudor es un personaje que se llama Rocky, pero el deudor no es el hotel. Por lo tanto, yo no puedo afectar al hotel por nada del mundo. El hotel no tiene nada que ver en esta historia. Me estoy dejando entender. ¿Y por qué no tiene nada que ver esta historia? Porque el deudor no es el hotel. ¿Qué tiene el deudor? Acciones del deudor. José. Sí, doctora, una consulta. Y en este caso, ¿cómo se llamaba? ¿Podríamos hablar de embargar los dividendos o utilidades que le distribuyera la empresa Rocky? Claro, pero eso estamos recién ingresando al punto 3. Ok, El perdón. servicio hotelero descartado. Punto 3. ¿Qué más tiene el deudor? Acciones. ¿Podemos afectar las acciones del deudor? Respuesta, sí, eso sí, él tiene acciones en ese hotel, pero no es que el hotel sea titularidad no es que él sea el dueño del hotel, sino tiene acciones. Como dice el caso, en una sociedad en un accionariado. Por lo tanto, las acciones que te generan utilidades, te generan una rentabilidad en utilidades. Entonces, lo que he colocado en amarillo es realmente lo que tiene el deudor. Un porcentaje sobre el edificio, acciones sobre el negocio hotelero y utilidades que le produce las acciones. Eso es lo que tiene el deudor. Así tenemos que mapear correctamente lo que tiene el deudor. No podemos tomar algo que no le corresponde al deudor, porque no vamos a meter en problemas. Recuerden que las medidas cautelares están amparadas por contracautelas, por garantías, que si esto no funciona bien y generamos un perjuicio, vamos a tener encima que indemnizar. Hasta ahí estamos de acuerdo, convencidos todos de que estos son los bienes que tiene el deudor antes de seguir avanzando. Ya. ¿Cómo afecto la cuota alícuota del edificio? ¿Cómo afecto? ¿Cómo lo afecto? ¿Qué medida tomo ahí? A ver, chicos. No, sobre las acciones del Sí, deudor. sí. Un embargo en forma de retención. Un embargo, las acciones, no estamos en el primer caso, en el edificio, en la cuota alícuota. En el edificio. Inscripción. Un embargo en forma de inscripción. Un embargo en forma Sí. de inscripción de la cuota alícuota, solamente de ese extremo, o de los derechos de acciones, como le llaman también, derechos y acciones. Solamente sobre el porcentaje. No se les vaya a ocurrir un embargo en forma de inscripción del edificio porque igual el juez no les va a amparar, pero sí la cuota alícuota que le corresponde sobre el edificio, embargo en forma de inscripción. Ya, sobre las acciones del deudor, las acciones en el hotel, ¿cómo se afectan? A ver, Juan. Por embargo en forma de retención, ya que la persona jurídica sería el tercero retenedor de las Ya, utilidades. mira, estoy de acuerdo, pero de manera teórica, pero tenemos que decir que tratándose de sociedades de acciones, la forma de afectar es a través de una anotación, de una inscripción en el libro de acciones, inscripción en el libro de matrícula de la sociedad. Cuando lleven ustedes sociedades, ahí van a estudiar que cuando se constituye este tipo de sociedades, se hace un libro y tienen todo un reglamento, una ley aparte que regula su constitución. En ese libro, ahí se anota el embargo en forma de inscripción sobre las acciones. No, en registros públicos no se les vaya a ocurrir hacer eso porque no es viable, nunca les van
generar ello, pero sí en el libro de acciones de la sociedad. Y las utilidades, ¿cómo se afectan? A ver, ya no estoy mirando el nombre acá. Sin embargo, en forma de retención. Y lo otro se ve muy bien, embargo en forma de retención. Retención. Ujú. Esa sería la respuesta. Ahora, acá hay un pequeño detalle. Acá dice el caso que el bien tiene 3 medidas cautelares, están inscritas 3 medidas cautelares sobre el edificio que hacen la suma de $100,000 por otras deudas que ambos copropietarios han adquirido. ¿Tiene eso algo que ver con sus medidas que ustedes han señalado, ¿no? Que ustedes han precisado acá? A ver, ¿qué va a generar esto? Ustedes saben que las medidas cautelares concurren acá a un tema de prelación. Voy a utilizar la pizarra. Ya, prelación. ¿Esto qué implica? Que sobre un bien, no, no agarra ya. Esto implica que sobre un bien puede haber infinidad de medidas cautelares. Se puede trabar, se puede afectar un bien indefinidamente. Se puede afectar jurídicamente con medidas cautelares un bien de manera infinita. Puedo poner 10, 100, 20 o una medida cautelar. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Que en el bien existen 3 medidas. 1, 2, 3, de una deuda en copropiedad o una deuda que han tenido ambos propietarios. Pero que en el cuarto rango se tendría que anotar el embargo en forma de inscripción de los derechos y acciones que le pueda corresponder en la cuota alícuota de este bien, ¿no? En el cuarto rango. ¿Esto qué implicaría? Que la prelación temporal es la que operaría acá. ¿Qué significa la prelación temporal? Primera idea, un bien se puede afectar en varias oportunidades. Segunda idea, pero en esa acumulación de afectaciones, va a generar o va a regir la temporalidad. El primero que inscribió la medida, el primer embargo que se ejecutó, es el que primero que se ejecuta, luego sigue el segundo y el tercer, según el tiempo, según el momento, según la oportunidad de la ejecución del embargo. Por lo tanto, el primero que inscribió, este es el que se ejecutaría. El último, según su oportunidad, sería el número 3. Y si hiciéramos el embargo en cuarto rango, nos correspondería el cuarto rango. Pero acá hay una excepción. ¿Y cuál es la excepción? La excepción está en la prelación ya no temporal, sino en la prelación material. Prelación material. La prelación temporal se desplaza para dar paso a la prelación material cuando hay créditos privilegiados por su materia, que es temas tributarios, que son temas laborales y que son temas alimenticios, por alimentos, por temas laborales o temas tributarios. Esto no está en el Código Procesal literalmente, no van a encontrar un artículo donde diga que el crédito, por decir, tributario desplaza al crédito ordinario, no. Pero esto lo van a encontrar ¿dónde? Lo van a encontrar, ¿no?, en la parte del derecho concursal, cuando estamos ante un tema de insolvencias, cuando estamos ante un tema de concurso de acreedores. ¿Qué significa concurso de acreedores? Cuando hay 10 personas, 15 personas, todo el aula, todos tienen sentencias cobrando al mismo deudor, todos tienen sus títulos, todos quieren que le paguen. Entonces, cuando hay un concurso de acreedores, acá hay un orden. Sí, está muy bien, Ernesto, primero en el tiempo.
esa regla de primero en el tiempo se desplaza. Ya no va a operar acá cuando hay una prelación material. Y esa prelación material se jala del tema del derecho concursal, donde hay una preferencia en los créditos, basado más en el tema del derecho material que en la temporalidad de la ejecución. Ese es un detalle que quería decirles. Entonces, ¿esto qué va a significar? Que yo, a pesar que esté en el cuarto rango, que recién voy a ejecutar la medida, por esta prelación material voy a ser el primero diríamos, voy a tener la preferencia en la ejecución a pesar de estar en el cuarto rango. ¿Por qué? A pesar de estar acá al final, cobro primero o ejecuto primero por mi prelación material. Vamos a leer el artículo 639 del código que hace referencia a ello. 639. Voy a compartir la pantalla porque creo que nos está compartiendo para leer el código. A ver, ¿quién lee? Miguel. Profesor, buenas noches. ¿Se me Buenas escucha? noches. Ya. Artículo 639. Cuando dos o más medidas afectan un bien, éstas aseguran la pretensión por la que han sido concedidas, atendiendo a la prelación surgida de la fecha de su ejecución. Si no se pudiera precisar fehacientemente la prelación, se atenderá a la establecida por los derechos que sustentan la pretensión. Ujú. A ver, espérate, vamos a... Bueno, acá dice, cuando dos o más medidas afectan un bien, estas aseguran la pretensión por las que han sido concedidas, atendiendo a la prelación surgida de la fecha de su ejecución. Hasta acá tenemos el tema de la prelación temporal. Ahora, sigue el siguiente párrafo. El siguiente párrafo dice lo siguiente. Si no se pudiera precisar fehacientemente la prelación, si hay dudas si es una prelación temporal o si hay de repente la discusión, cómo hay créditos que tienen por su naturaleza un trato privilegiado frente a la temporalidad de un crédito ordinario. Entonces, cuando hay esta situación, ¿qué es lo que dice el código? Se atenderá teniendo en cuenta los derechos que sustentan la pretensión. Los derechos que sustentan la pretensión. Y acá está, acá calza, acá entra la prelación material. La prelación material. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, por eso les digo, acá el código no va a encontrar una prelación donde dice la deuda tributaria tiene una prelación frente al crédito ordinario. No, ni tampoco va a encontrar eso en los temas laborales ni alimentos, pero eso se maneja por la influencia de la normatividad de los créditos que se ejecutan en un deudor en estado de insolvencia, ¿no? Entonces, se jala esos privilegios en el tema de los créditos ejecutados en estado de insolvencia para aplicarlo por extensión acá, ¿no? Pero para aplicarlo por extensión acá, ¿de cuáles son esos créditos con privilegio material? Nada más, pero el derecho está acá ya reconocido en el 639, donde dice, si hay dudas sobre si no se pudiera precisar fehacientemente la prelación, entonces nos vamos a la prelación material. ¿Cuál es el contenido de la prelación material? Nos vamos a la ley especial, esos ya le han dado un contenido. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, entonces, en el caso, nosotros podemos ver, voy a regresar a la pizarra, no sé si lo tengo acá ya. Entonces, en el caso, podemos dar la siguiente respuesta. ¿Qué tenemos para afectar? Tenemos un embargo en forma de inscripción sobre los derechos y acciones que le corresponda al deudor. Tenemos la inscripción en el libro matrícula de las acciones.
y tenemos la retención sobre las utilidades que genera estas acciones. Esa sería la respuesta. Entonces ven que hay un abanico de posibilidades. Entonces a continuación, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tomar el bien que mayor valor tenga, ¿no? Porque eso es por lógica, ¿no? Si ustedes están buscando dinero y están buscando medidas que aseguren esto, el dinero, pues tienen que buscar bienes que tengan por lo menos una mayor cobertura económica. Hasta acá está entendido el desarrollo de este caso. Bueno, si no hay preguntas, vamos al caso 2. Sí, preguntas, Ernesto. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Yo tengo una pequeña duda en torno a la naturaleza, o sea, a la posibilidad de embargar utilidades de una sociedad. En el sentido de que entendiendo que la tutela cautelar busca hacer efectivo un derecho, por ejemplo, en un proceso de ejecución, y asumiendo que las utilidades propiamente dichas son bienes que no siempre, o sea, son futuros. No es tan cierto que el ejercicio económico resulte utilidades. Entonces mi duda era esa, ¿cómo aseguro un derecho con algo que no es seguro? Ah, claro. Acá nosotros no sabemos, o sea, este ejercicio, chicos, está hecho para que ustedes agudicen su vista, su intelecto, pensando en los bienes del deudor, ya, pensando en las medidas que tendrían que aplicar. Ahora, otro tema, lo que dice su compañero es cierto. Lo que sí es cierto, lo que sí es real, es un edificio donde ustedes tendrían un privilegio en la ejecución. Lo otro es algo que de repente ya se ha liquidado las utilidades. Justo en este momento, hoy mayo, hay una liquidación de utilidades. Entonces, si es una suma real, evidentemente tómala. Pero si es una suma que todavía no se ha determinado, que va a ser a futuro, en una gestión futura, esa liquidación, pues evidentemente yo no voy a pedir un embargo sobre las utilidades de un monto que no sé si por último si habrá utilidades. Eso sí hay que aclarar, ¿no? O sea, esto es un ejercicio para que ustedes mapeen todo y luego vean por cuál de ellos decantan. Por eso yo les decía, tienen que tomar el bien de mayor valor. La utilidad es algo incierto, no se sabe, no está presente acá. Pero si ustedes tuvieran la cantidad, el monto y la liquidación, ya al toque también van y toman las utilidades. Eso es lo que de repente faltó precisar. Sí, doctor, ahora ya lo tengo más claro. Gracias. Ya, muy bien. A ver, otra pregunta, Álvaro. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. Tengo una duda muy breve sobre el embargo en forma de inscripción en el libro de matrícula de la sociedad. ¿Quién vendría a ser el órgano de auxilio judicial? Ya. Bueno, va a tener que ser la misma sociedad el que tendría que ejecutar, porque el órgano de auxilio judicial es el que va a anotar, el que va a inscribir esa advertencia. En el caso propio de la sociedad, te digo ahí, tendría que mirar bien los estatutos, quién es el encargado de manejar esa parte de la administración. Ah, está bien. Gracias, doctora. ¿Ya? Si estuviéramos ante un registro público, por ley ya sabemos que es el registrador. Claro, el registrador. Pero en este caso, las sociedades tienen sus particularidades y tendríamos que ver quién es el facultado para manejar y conservar y custodiar todo este dossier de documentación de la sociedad. ¿Podría ¿Ya? ser el representante de la sociedad o no? En primera se me ocurre eso. Mira, lo primero que tendría que decirte, tendría que mirar el estatuto de la sociedad para poder dar una respuesta, porque como estos son organizaciones muy particulares que se rigen bajo sus particulares reglas, tendríamos que mirar qué dice sus estatutos. Sí, es verdad. Gracias, doctora. ¿Ya? Seguimos con el caso siguiente, chicos, con el caso 2, ¿dónde está? Hasta acá la... Ya, caso 2, chicos. Alumnas y alumnos. ¿Quién lee? A ver, Ya, Roberto. Muy buenas.
El caso 2. Rocky es un reconocido profesor universitario y su esposa Venus y su hijo Foster le han demandado por alimentos. Ella señala que se ha quedado sin trabajo y no tiene posibilidades de seguir apoyando en los alimentos de su menor hijo Foster, quien es un destacado alumno, por lo que solicita se asigne una pensión de alimentos del 50% de haber de su esposo. Rocky señala que tiene otros hijos extramatrimoniales que asistir y que sus ingresos son muy precarios y está dispuesto a dar alimentos, pero no en el monto reclamado. Rocky piensa renunciar al trabajo porque está cansado que su mujer le reclame los alimentos frente a sus alumnos y en su centro de labores. Aún más, está pensando irse del país a pesar de ser un profesor ordinario principal con más de 30 años de trabajo. Usted es abogado de Venus y Foster. Señala qué acciones legales tomaría para materializar la tutela solicitada. Sí. A ver, ¿qué tipo de pretensión es? Roberto, ¿tú has leído? Sí. La pretensión en todo caso sería dineraria, doctora. Ya. Y cuando es pretensión dineraria, ¿qué tienes que pensar al toque? Embargo. Bienes. Bienes. ¿Qué bienes tiene acá el deudor? A ver, dime. En ese caso, tiene, digamos, su remuneración de como profesor principal. Remuneración como profesor principal. A su vez, también tiene, también en todo caso tendría, digamos, supuestamente, digamos, deduciría del texto, tendría un inmueble suyo, un hogar. ¿Un inmueble? No, no. No se está No, publicando. no dice el caso. A ver, tu compañero Juan Pablo. Profesora, en el caso menciona de que es un profesor ordinario principal de 30 años. ¿Podría decirse que también recibe dinero por parte de su liquidación de beneficios sociales? Claro, vamos a imaginar una CTS por 30 años de servicio, ¿no? Eso es un bien que tiene el deudor. No solo es su sueldo, sino que hay que ver su relación laboral. 30 años de servicio, está diciendo, es profesor ordinario, titular, nombrado. Y como ustedes saben, en las relaciones laborales, ¿no? Hay este tema de la CTS, que es lo que se abona un sueldo por cada año de servicio. O sea, acá tiene su caja, su canasta de 30 años de servicio. ¿Qué otro bien tiene? Advierte. Respuesta. Solamente estos dos. ¿Cómo afectan la remuneración? ¿Cómo afecta la remuneración del deudor? ¿Qué forma de afectar? A ver, José. Embargo por retención. Un embargo por retención. Un embargo en forma de retención. Ya, ¿quién va a retener la suma? ¿Quién es el órgano de auxilio ahí? José. Tendría que ser el colegio, el contratante, el colegio o la universidad. La universidad, ya. ¿Y la CTS? ¿Cómo se afecta la CTS? Roberto. Sí, doctora, ahí me surge una duda. ¿Se podría, creo que esto no se podría, una medida temporal sobre fondo como una asignación anticipada de alimentos por razón de que el deudor quiere, digamos, retirarse del país? Pero utiliza lo que hemos estudiado, lo que hemos hecho en clase. Sí. No hemos hecho todavía lo que tú estás diciendo. Sí, entiendo, doctora. También, digamos, sería por embargo en forma de retención. Un embargo en forma de retención. Ya, muy bien. Esa sería la respuesta. Estos son los bienes y estos son la forma de afectar esos bienes. ¿Por cuál de ellos ustedes tomarían? La remuneración. La remuneración. La CTS, cuando se acumula es un montón, es una cifra Claro. muy alta. ¿Cuál de ellos? La CTS, porque acá son 30 años de servicio. ¿Qué hemos dicho? Un sueldo por año. Acá tiene su caja. 30 años. En cambio, la remuneración es la remuneración de un mes. Y acá
entra lo que les quiero comentar. Por eso es que se hace ese análisis para que ustedes mapeen y vean cuánto vale. A ver, imagínense que la remuneración del profesor sea 2.000 soles, ya 2.000 soles. ¿Cuánto es CTS de 30 años a 2.000? Es 30 por 2.000. 30 por 2.000. 30 por 2.000. Equivale a... Pero la CTS no es riesgosa ya que no puede renunciar. No, espérense un ratito. Precisamente, si renuncia se va sin CTS. Por eso hay que hacerlo. 30 por 2.000. ¿Cuánto va a tener acá? 6. Estoy mal en las matemáticas, pero 3, 4. 60.000. ¿Dónde hay más valor? Acá, en los 60.000. Miren, chicos. A ver, hasta acá creo que podemos coincidir que el bien de mayor valor está en su CTS. ¿Por qué? Porque son 60.000 lo que tiene almacenado. Su remuneración solamente tiene 2.000, lo que le va a dar por el mes. Si yo no tomo la CTS, y hago el embargo sobre su remuneración, ¿qué es lo que va a hacer el deudor? Lo que por ahí escribió uno de sus compañeros. ¿Qué es lo que va a hacer el deudor? Si solamente le hacen un embargo a su sueldo y no le tocan su CTS, ¿qué va a hacer? ¿Dónde está el mensaje del alumno que escribió por ahí? Va a renunciar a su puesto laboral. ¿Ah? Si no se toca el CTS, la CTS, doctora, pues el deudor fácilmente puede renunciar. Claro, el deudor va a renunciar ahí mismo y se va a llevar el íntegro de su CTS, el íntegro de sus 60.000, porque no está afectado, se lo lleva. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes de frente? Ingresar, y lo primero que tienen que pedir al juez, bueno, primero tienen que pedirle las dos cosas, pero poner mucho énfasis en esto, en la CTS, porque ahí está la plata. Si el deudor decidiera renunciar, muy bien que renuncie, pero nosotros acá ya tenemos guardado su CTS. De esa CTS, el juez va a ordenar que se le entregue las sumas por asignación, por lo que necesite. Pero si ustedes hacen a la inversa, si ustedes primero privilegian el embargo sobre su remuneración, si ustedes permiten esto, ¿qué es lo que van a lograr? El juez va a acceder, cobrarán un mes, el segundo mes, qué bien, le siguen reteniendo parte del sueldo, el tercer mes ya no les van a retener nada porque ya se fugó, ya renunció, ya se fue y encima se ha llevado íntegramente su CTS. Mala jugada. Entonces, por eso es que ustedes tienen que tener así una visión clara de qué tiene, cuánto vale, la situación de cada bien y ver por dónde tienen que atacar y qué bien es el que tienen que tener mucho énfasis en afectar. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, respuesta, se afectan los dos bienes, pero se pone el alma, corazón y vida sobre el bien que tiene mayor peso, que en este caso es la CTS, porque ese es el bien que nos va a permitir ejecutar con éxito la sentencia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, espero que esté clara la idea. Seguimos. Caso 4, no, este está muy grande. A ver. ¿Sí, algún alumno que quiera, Ángel? Doctora Ledesma, muy buenas noches. Solamente tengo una consulta así súper rápida debido al CTS. Lo que pasa es que yo tuve una resolución, bueno, estaba en un caso de alimentos en el cual pues se le pidió que se retenga lo que son todas sus cuentas bancarias y una de esas que nosotros pedimos como estudio jurídico fue su CTS, pero en una resolución siguiente el juzgado nos indica de que debemos quitar nuestro pedido de la CTS porque la CTS no se puede tocar. Entonces quisiera saber si es que tiene algo que ver con lo que estamos hablando o quizás es otra figura jurídica. Eso Ahora, la pregunta es, ¿el embargo que tú querías hacer por la CTS era por tema de alimentos? Sí.
por alimentos. Los alimentos sí es viable hacer el embargo de la CTS, pero por otros créditos que no sean alimentos no va a proceder. De hecho, doctora, fue por un proceso de alimentos y nos dijeron en una resolución posterior de que nuestra demanda no podría ser admitida en ese extremo de la pedida por CTS porque la CTS no se puede tocar. De hecho, yo tengo la resolución, quizás lo puedo enviar luego, donde el juzgado me envía eso. ¿Me lo compartes o tal vez ustedes hicieron lo siguiente? A ver, voy a poner acá la pizarra y de repente por eso el juez les dijo, acá está la pizarra, un ratito. Pero igual me gustaría que lo compartas para leer las consideraciones. A ver, de lo que te he entendido y tal vez puede ser que el juez es lo siguiente. Yo no podría pedirle al juez un embargo en forma de retención sobre todas las cuentas y fondos que tuviera el deudor en el sistema financiero y además pedirles un embargo en forma de retención sobre la CTS. Son dos temas así, son dos formas de ejecutar diferentes, son dos temas de ejecutar totalmente diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso 2, tú más bien directamente tendrías que pedir el embargo en forma de retención sobre la CTS y dirigirte contra el empleador para que haga esta retención de este monto y hay un monto que no debe superar el 60%. En cambio, este otro embargo en forma de retención sobre el sistema financiero tiene una lógica diferente. ¿Por qué? Porque tú no sabes primero en qué banco, qué monto tiene el deudor. Entonces, lo que se hace acá es hacer casi como, lo que se hace acá es pedirle al juez que haga un embargo de los fondos que tuviera el deudor en el sistema financiero y tú tienes que designar. Y, por ejemplo, designar el banco, no sé, pues el BCP, el Continental, el Vice, no sé qué bancos más existen acá, las cajas, todo pones acá, y es el juez el que va a emitir, ¿no?, un mandato para que estas entidades, estas que tú has señalado, procedan primero a retener esos fondos. Entonces, acá en esta segunda alternativa, no se sabe qué banco y no se sabe qué montos tendrá en estos bancos. Entonces, la forma de ejecutar acá es diferente a la forma de ejecutar en el segundo caso, donde acá tú claramente ya sabes quién es el empleador, ¿no? Y estás directamente dirigiéndote a él para que proceda a hacer la retención de un porcentaje de esa CTS. Sí es posible la CTS hacer el embargo de forma de retención sobre de repente, por eso, de repente, creo que el juez le ha generado un ruido, tal vez por la forma de ejecutar esta primera forma del embargo sobre los bienes del sistema financiero con los que directamente están en una relación laboral, ¿no? Entonces, de repente puede hacer eso, ¿no? Pero si tú tuvieras la resolución, sí me gustaría leerla, porque quisiera saber cuál es la base legal que prohíbe que no exista un embargo en forma de retención sobre la CTS, en alimentos, ¿ah? En alimentos, sí, en alimentos. Sí, doctora, la verdad es que sí, yo también me quedé con bastante duda. Esa demanda yo la realicé y justamente estuve pendiente de de ese expediente que nos iban a enviar. Entonces dije, pero ¿por qué? Qué raro, ¿por qué la CTS no se puede? Acá hay un buen detalle, hemos dicho que hay un porcentaje, hemos dicho que hay un Claro, sí, lo sé que hay porcentajes, pero nos dijeron que de todas maneras la CTS no se puede pedir porque la CTS no se puede tocar para nada. Entonces eso sí me quedó un poco de duda, justamente yo lo estuve comentando en el estudio donde estaba y pues bueno, ahora que usted me indica, pues lo voy a pasar para que también lo pueda evaluar usted y me diga algo mucho más claro, ¿no? Ya, Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Quedamos así. Vamos con el siguiente caso. Es el caso el caso 5. A ver quién lee. Chantal. Roberto, ya. A ver. Sí, doctora. Caso 5.
En un proceso sobre prescripción adquisitiva, señale qué medidas se aplicaría para los fines de la pretensión principal. Ujú. A ver, ¿cómo harías ahí, Roberto? ¿Qué es lo primero que tiene que tener en cuenta tu mirada? Ujú. En este caso, en este caso se buscaría, digamos, el reconocimiento de la propiedad sobre el bien. Por ende, sería el embargo en forma de discreción, doctora. A ver, ¿qué falló ahí, Roberto? ¿Qué te he dicho? Tienes que mirar la pretensión. ¿Qué dice la pretensión? Prescripción adquisitiva. No es una pretensión dineraria. No es una pretensión dineraria, así que el embargo está fuera de análisis. Ujú. Entonces estamos ante una pretensión, ¿qué tipo? Una pretensión declarativa, una prescripción adquisitiva. ¿Cómo aseguras esa pretensión? Acá nuestra amiga está levantando la mano, ¿cómo se llama? Ángel Alexander. Hola, doctora, buenas noches. En este caso, la medida cautelar a utilizar sería la anotación de la demanda para, Ujú. a través Claro, de esto, señalar de que el bien se encuentra en litigio, ¿no? claro, acá la respuesta es la anotación de la demanda, porque lo que buscas es publicitar que sobre este bien hay una demanda de prescripción adquisitiva, hay una litis sobre prescripción adquisitiva. Entonces se anota, se publicita y cualquiera de ustedes que decida adquirir el bien, porque total nada impide que el deudor, nada impide que el deudor, no es deudor, nada impide que el demandado, nada impide que el demandado pueda disponer de su bien. Pueda disponer de su bien, puede celebrar con ustedes un contrato de arrendamiento, un contrato de un mutuo, una garantía hipotecaria, una compraventa, cualquier acto. Pero el tema es del tercero que celebra ese acto con quien aparece como propietario, como demandado en ese proceso de prescripción adquisitiva. Ya, entonces vamos a imaginarnos que acá X demanda a Roberto, quien aparece como propietario en registros públicos, quien aparece como propietario registral, le demanda la prescripción adquisitiva. Roberto decide y vende el bien acá a Ángel. Ángel compra el bien con la advertencia que hay una anotación de la demanda, con la advertencia de que hay una anotación de la demanda. Entonces, Ángel no está comprando solo el bien, está comprando el bien más su carga, más la anotación de la demanda. Esta anotación de la demanda va a tener un efecto final, porque la demanda va a terminar al final anotada la sentencia, ¿no? Y la sentencia, ¿qué puede ser? Puede ser fundada o puede ser infundada. ¿Qué pasa si la sentencia es fundada? Si la sentencia es fundada, ¿no? Significa que X es propietario del bien por prescripción, sin embargo, Ángel ha comprado el bien no a X, Ángel ha comprado el bien a Roberto. Asumirá los efectos de haber adquirido el bien de quien ya no aparece o quien no es propietario del bien. Pero si de repente la sentencia es infundada, y Ángel ha adquirido el bien, bueno, no le va a pasar nada porque la sentencia le va a ser ineficaz para su adquisición porque el demandante de la prescripción adquisitiva ha sido vencido por el propietario del bien, quien a la vez le ha vendido el bien a Ángel. El tema es más bien cuando la sentencia se declara fundada. Entonces ahí Ángel no podría argumentar la buena fe de su adquisición, más bien todo lo contrario. A sabiendas, decidiste comprar un bien riesgoso y en litigio, ¿no? Y asumirá por los efectos de esa transferencia. Hasta ahí estábamos de acuerdo. Preguntas, Miguel. Profesora, buenas noches. Una duda. En este caso estamos asumiendo que el bien es un bien inscrito, ¿no? Si en Claro, caso fuera, si en por caso fuera un inscrito, ¿cuál sería, o sea, la vía más idónea? ¿No sería no hay la posibilidad, si no está inscrito, ¿dónde vas a publicitar la litis? ¿No? Algunos cuando tienen esos problemas de inscripción,
Algunos en el propio bien le ponen letreros, le pintan inmueble en litis, inmueble que no se vende, inmueble en litigio, ¿no? Cuando hay problemas de la inscripción. Pero eso no es, diríamos, contundente, no es una publicidad vinculante erga omnes, ¿no? Cuando no hay un registro en el que puedas inscribir. Por eso vuelvo a decir, esto opera cuando hay un registro, pero cuando no hay un registro, ¿cómo lo puedes hacer? Algunos en la práctica que hacen, y a veces ustedes pasan y ven, bien litigioso, no insistir, ¿no? Es una manera muy, diríamos, empírica de hacer una publicidad, pero eso es una publicidad muy limitada, porque nadie está obligado a tener que visibilizar la pared o el anuncio o el cartel que has puesto sobre el bien, ¿no? Entonces, eso es no muy contundente, pero eso es una gran debilidad, ¿no? Si es que no hay un registro. ¿Estamos de acuerdo? A ver, continuamos entonces con el siguiente caso, caso 6. ¿Quién lee? A ver, Roberto, leyendo nuevamente, caso 6. Sí, doctora. Caso 6. Rocky vende un viejo edificio a Foster, pero aprovechando que este no había inscrito la venta en los registros públicos, vende el mismo bien a Rogelio. Foster, que venía ocupando el bien, luego de remodelarlo, ha decidido instalar un hotel alquilando las habitaciones por hora. Cuando se entera que Rocky ha vendido el bien a Rogelio, quien sí inscribió la venta ante registros públicos, inicia una demanda de mejor derecho de propiedad. Señala qué medida cautelar operaría en este caso. Increíble. En este caso, estaríamos ante una pretensión declarativa, una demanda de mejor derecho de propiedad. ¿Ya? ¿Y eso qué te lleva? Ya, declaración, medida, digamos, de anotación de demanda, doctora. De anotación de la demanda, ¿no? ¿Qué vas a anotar? Vas a anotar la demanda de mejor derecho de propiedad, que eso es lo que se está discutiendo. El juez se va a pronunciar quién tiene mejor derecho, del cual de los dos propietarios, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Una anotación de la demanda. ¿Por qué? Porque lo que estás tú es asegurando la eficacia de lo que el juez va a declarar a futuro en la sentencia, que es esto, ¿no? ¿Quién tiene mejor derecho de propiedad? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, doctora. Caso 7. Tú, leyendo, aprovechar el pánico contigo. Entendido, doctora. Caso 07. Rocky y Foster vienen discutiendo el mejor derecho de propiedad de un bien. Mientras continúa el debate judicial, Rocky, quien tiene la tenencia del bien, ha decidido acondicionar un hotel al paso, por el que percibe 1,000 nuevos soles mensuales. Por su parte, Foster considera que no es justo que el inmueble se siga explotando de esa manera y que no perciba ningún ingreso de ello a pesar de considerarse propietario. Usted es abogado de Foster. Señale qué medida cautelar operaría. Entonces, doctora, en este caso parecería a simple vista que sería una pretensión declarativa, pero tengo entendido que lo que busca Foster es con respecto, digamos, a las utilidades que genera este hotel al paso. Entonces es una pretensión dineraria. Una pretensión dineraria. ¿Por qué dices que es una pretensión dineraria? Con respecto a las utilidades que está consiguiendo Rocky por el uso del hotel, porque tiene la tenencia. No me equivoco, doctor. A ver, chicos, realmente, a ver, Camila dice ambos. Miren, en este caso, ¿el juez sobre qué se va a pronunciar?
la futura sentencia, porque lo que ustedes tienen que hacer, estas medidas cautelares aseguran la decisión final. El juez va a emitir una sentencia donde diga que se le tiene que entregar una suma de dinero por lo que está usufructuando el bien. Doctora, yo diría de que el núcleo sería pues el tema del inmueble, ¿no? Porque claro, ¿no? O sea, se está generando 1.000 mensuales, pero consideraría que lo más importante sería el derecho de propiedad. Pues, ¿quién tiene el mejor derecho de propiedad? Entonces yo pensaría en justamente llevar ambos, pues una anotación sobre el inmueble y ya una retención sobre la ganancia, hasta que se discuta quién se queda con el inmueble y ya en base a eso se puede ver, ¿no? Al final, quién se lleva esos miles mensuales, pues que es el propietario. ¿Y por qué tú tendrías que, el juez se tendría que meter a discutir la ganancia y quién se lleva lo que percibe mensualmente? ¿Cuál sería su sustento para que un juez se meta a decir eso? Camila, ¿qué es la que está diciendo? Claro, bueno, porque es parte de la disputa, ¿no? ¿Qué? Yo no he visto. El caso no dice que es parte de la disputa. ¿Qué es lo que dice el caso? Rocky y Foster vienen discutiendo el mejor derecho de propiedad. Eso es lo que dice. Mientras continúa el debate, quien tiene la tenencia ha decidido acondicionar y explotar el bien, ¿no? Y además Foster considera que no es justo. Bueno, él puede considerar, puede creer, pero que se le sigue explotando el bien, que él no perciba nada, bueno, será por su sentir, ¿no? Pero el juez va a resolver en atención al sentir, a la emoción de uno de ellos. Si tú eres juez, ¿tienes que pronunciarte sobre las ganancias del hotel? No, el núcleo sería el mejor derecho de propiedad. Exactamente, esto es tu límite. A ti te han dicho que te pronuncies sobre esto. Si a ti se te ocurre pronunciarte sobre las ganancias, sobre de repente la explotación del local, lo que quieras, eso es una sentencia extra petita porque te estás pronunciando sobre algo no demandado ni debatido. Entonces, esto, vuelvo a decir, lo que guía la medida cautelar es la pretensión. Y acá tenemos una simple pretensión declarativa, el mejor derecho de propiedad. La respuesta sería una anotación de la demanda. Pero, profesora, ¿cómo es posible que una de las partes que tenga en su poder el bien esté explotando, esté generando estas ganancias? Bueno, pero eso no es motivo de discusión de este caso. Acá estamos discutiendo un tema en concreto, el mejor derecho de propiedad. Si tú consideras que hay una explotación, un detrimento a la conservación del bien, bueno, haz una demanda pues, en el cual tú quieras discutir esa parte de lo que tú estás cuestionando, pero en este proceso solamente es una pretensión meramente declarativa. Ya. A ver, vamos a hacer el caso 10. Sí, doctora. Caso 10. Rocky es acreedor de Foster. Este se dedica a la agricultura, Foster, y además al comercio de productos agrícolas. Todas las mañanas lleva al mercado de frutas una camionada de naranjas de su propiedad, la que la vende al por mayor. Señale qué medida cautelar invocaría Rocky para asegurar su crédito. Estamos en todo caso, es acreedor, está, digamos, de una obligación, y en todo caso, digamos, como estamos en una obligación de hacer una obligación de dar, estaríamos en todo caso de una medida para futura ejecución forzada. En este caso, sería lo correcto identificar los bienes del deudor. Ya. Entonces, nuestro amigo ya ha visto la pretensión, dice que es una pretensión dineraria, y al ser una pretensión dineraria va a buscar bienes del deudor. ¿Qué bienes del deudor tiene? Por si acaso el deudor es Foster. Ya. Naranjas. No. Camila. Sí, o sea, justamente en lo primero que pienso es llevar a cabo lo que sería un secuestro, puesto que se tratan de bienes, pero al ser agricultura, entonces entendemos de que son bienes perecibles. Y creo que en clase se había comentado, ¿no? De que si se trata de bienes perecibles, los cuales pues caducan o se malogran
de una manera rápida sería calcular el valor ya de estos bienes y poder tramitar, ¿no? Su valor, el dinero como tal. Y nuevamente volvemos a la misma historia de siempre. ¿Qué les he dicho? A ver, tú de repente, Roberto, has internalizado lo que he dicho. Tener que fijarnos, digamos, en la pretensión en este caso. ¿Ya? ¿Qué más? Tener, digamos, indicado que en este caso, digamos, lo ideal sería el embargo y con ello, disculpe, doctora. A ver, chicos, y es el último caso que vamos a hacer esta noche, porque de repente estarán cansados. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? O sea, acá lo que a mí me interesa es que ustedes internalicen en su cabeza, ¿no? Analizar un caso. Y el analizar un caso no es lanzar por ahí una idea y esta es la respuesta. Más bien analizar es tener todas las variables, tener todo el panorama, tener todo el bosque y no mirar solamente un árbol, ¿no? Entonces, ¿qué bienes tiene el deudor? Ustedes tienen que tener la mente clara para saber qué bienes tiene el deudor y una vez que tienen todo el panorama, deciden qué van a tomar, todos, parte o cómo es la situación de cada uno. No tener así, ya voy a tomar. No, la idea no es esa. La idea es que ustedes tienen que tener todo el panorama, incluso no solo para ustedes, sino si ustedes van a brindar una asesoría a un cliente, pues tienen que decirle, mira, al cliente, todo esto es el panorama. Nosotros sugerimos que puede ser esta la opción, tomamos este bien, no tomamos, o este bien sí, o este bien no, pero por lo menos tiene que tener una visibilidad del bien, ¿no? A ver, ¿qué va a decir José Armando? Yo pensaría leyendo el caso, que los bienes que serían los frutos, puede también en la agricultura que tenga el terreno, los frutos, el terreno, y también, como se me hizo una camionada, podría presumir que tienen una camioneta para trasladar ello. Ya, a ver, ¿me puedes repetir, por favor, nuevamente? Sí, sin ningún problema, doctor. Yo podría presumir de la lectura que tienen los frutos, terrenos en los cuales él cultiva y una camioneta para trasladarlo. Pero ahí hay un detalle, ¿no? Él no es propietario de la camioneta ni nada por el estilo. ¿Qué bienes tiene el deudor así sin mayor cuestionamiento? Naranjas. Naranjas, muy bien. ¿Qué más? Un puesto de ventas en el mercado, entiendo. No, ahí el caso no dice que es propietario de un puesto de ventas en el mercado. ¿Las ganancias? Las ganancias. Está mejor. ¿Cómo es eso? Está Frutos. bien. ¿Frutos? No. ¿Utilidades? ¿Ah? Utilidades. No, utilidades. ¿A qué se dedica este señor? ¿A qué se dedica? Al comercio de productos agrícolas, al margen de ser agricultor. Entonces, ¿eso qué les dice? Se dedica al comercio de productos agrícolas. Es un comerciante. Por lo tanto, ¿su dinero de dónde lo obtiene? De las ventas. De las ventas. Claro, tiene ingresos producto de las ventas de las naranjas. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que tiene el deudor. Tiene una camionada de naranjas y tiene ingresos producto de la venta de las naranjas. ¿Hasta acá nadie se ha perdido? Ya. ¿Cómo afecto los ingresos de la naranja? ¿Cómo afecto los ingresos de la venta de las naranjas? ¿Nadie opina? ¿Cómo afecta los ingresos de las ventas de las naranjas? Mediante un embargo en forma de intervención, Muy bien. ¿Qué tipo de intervención? la recaudación, doctora. En recaudación.
Esa es la respuesta, la intervención en recaudación. Si es que yo voy a tomar los ingresos producto de la venta de las naranjas, ¿no? Entonces, como sé que todas las mañanas va, vende, entonces tomaré parte de esos ingresos todos los días, diariamente, semanalmente, no sé, depende cómo es el negocio. Y también puedo afectar las naranjas, ¿de qué manera? Embargo en forma de depósito. De depósito. No, disculpe. Embargo en forma de depósito. Ya, está bien. Embargo en forma de secuestro, pero como son bienes perecibles, más lo que dice el 618 del código, que autoriza la venta de los bienes y la conversión a un depósito legal, ¿no? A un depósito legal. Esto es lo que se tendría que hacer. Entonces yo tengo que escoger, o voy por las naranjas, ¿no? Para secuestrarlas y proceder conforme dice el artículo 618, venderla, y una vez que vendo ese dinero lo guardo en el Banco de la Nación como parte del depósito legal. Opción 1. Opción 2 es todos los días voy al lugar a tomar parte de los ingresos que perciba este deudor producto de la venta de sus naranjas. Son dos alternativas. Hasta ahí más o menos nos estamos ordenando en las ideas acá. A ver, Piero, ya, está algo claro. Entonces uno ya elige. ¿Tú qué elegirías, Piero? El secuestro, doctora. Ya. Nuestro amigo prefiere el secuestro, en una sola actividad va, secuestra y otros podrían de repente tomar el tema de la intervención diaria. Depende de cada caso, pero lo fundamental es que ustedes tienen que tener mapeado esa alternativa. Y ustedes, según cada caso, optar por una otra situación. Ujú. Ya, a ver, la última. No. Ya, esta es parecida, en este caso es pescado lo que se vende. A ver, la 15, ya con esa acabamos, que es más pequeñita. Leyendo, a ver, Roberto. Sí, doctora. Juan tiene una carreta en la que vende comida, al paso. Juan es deudor de Rocky. ¿Qué medida cautelar debe lograr para asegurar su pago? El pago, obviamente, se hace referencia a una pretensión dineraria. En este caso, se tiene que buscar los bienes del deudor Juan y embargárselos. Los bienes del deudor Juan, en este caso, sería, digamos, la comida y las ventas que obtiene por su comida. En esta ocasión, con respecto a los ingresos, se debería hacer un embargo en forma de intervención en su modalidad de recaudación, y con respecto a la comida, se debe proceder conforme al artículo 618. Esto es, si es un bien perecible, el juez ordena su enajenación y esta enajenación se convierte posteriormente en dinero. Se hace escrita su necesidad. Ya, entonces acá tú has mapeado dos opciones. Una, los ingresos por la venta de la comida, o la otra, los insumos para preparar la comida. Ya, entonces en el primer caso de los ingresos es la intervención en recaudación, y la segunda, creo que me dijiste, es el secuestro más la venta del bien perecible, creo, la autorización de la venta por bien perecible. ¿Me dijiste eso, creo, o he escuchado mal? Sí, doctora. Ya. Artículo 118 del Código Procesal Civil. Ya, muy bien. ¿Cuál de los dos escogerías? Por curiosidad te pregunto. En este caso, yéndome a lo seguro, sería, digamos, los insumos para preparar comida en área de obtener un ingreso estable. Bueno, cada uno escoge. Pero yo les comento que hay vendedores de comida que son muy exitosos y que y que la mayor, diríamos, capacidad económica está en lo que recauda diariamente por la venta de su comida.
Pero bueno, las dos alternativas son válidas, pero yo sí me quedaría más por la intervención sobre las ganancias que tiene en la venta de la comida. Pero lo cierto es que cada uno de ustedes, ya en cada caso, ustedes elegirán cuál pueda ser más beneficioso. 19. A ver, Piero, leyendo. Sí, doctora. Rocky es deudor del Banco Buena Vida. Tiene acciones, es un conocido gimnasio limeño y además alquila al propio gimnasio algunas máquinas de su propiedad por el que recibe una renta. ¿Cómo aseguraría su pretensión dineraria? A ver, ¿qué haces? ¿Cuál sería tu razonamiento? Partiendo del hecho de que la pretensión es dineraria y que, bueno, Rocky tiene acciones que son, bueno, que estos pueden ser apreciables por el Banco Buena Vida, tendríamos que interponer un embargo en forma de inscripción. Pero nuevamente, ¿tú crees que solamente tiene acciones? También tiene las futuras utilidades que produce esta sociedad. Ya. ¿Eso tiene? De momento no, pero sí es algo esperable, que también se puede decir que tienen la maquinaria, bueno, en este caso las máquinas, ¿no? Claro que tiene máquinas. Ajá. ¿Qué más tiene? La renta por el alquiler de las máquinas, los frutos civiles. Claro. No es remuneración, Chantal, es renta. Remuneración es un concepto del tema laboral. Pero por ahí va la idea. Claro. Acá, ¿y qué tomarías tú? ¿Las acciones que tengan un gimnasio, sus utilidades, las máquinas o la renta? A ver, Chantal, ¿tú qué tomarías? Parece que las acciones. Las acciones. ¿No? A ver, ¿alguien más? Las acciones. Sí, Roberto. En este caso, digamos, iría por lo seguro, me iría por las máquinas mediante embargo en forma de inscripción, aunque como siempre depende del caso en concreto. Me iría por la máquina. Claro. Yo me iría sobre las máquinas y sobre los frutos de la máquina, que es la renta, de manera directa. ¿Y me llevo todas las máquinas o debo de repente evitar que no paralice su funcionamiento el gimnasio donde se está alquilando, donde se le está entregando las máquinas en alquiler? Al ser un negocio no debe paralizar. Me llevo todas las máquinas. Ese argumento que ha dicho la alumna es cuando el gimnasio fuera el deudor. Si el gimnasio fuera el deudor, evidentemente yo no voy a paralizar al deudor en su actividad. Ahí está, hemos estudiado bienes que no afecten la producción, el servicio, el comercio. Pero acá el deudor no es el gimnasio. Por lo tanto, yo me llevo todas las máquinas, persiguiendo los bienes del deudor. Están acá en el gimnasio, me llevo las máquinas. O si no me quiero llevar las máquinas, bueno, haré un embargo en forma de depósito y encima todavía la renta en forma de retención. Pero acá, en este ejercicio, no se tiene en consideración paralizar el negocio, porque el gimnasio no es el deudor. Ahora, si el gimnasio fuera el deudor, sí. Como es en el caso 18. En el caso 18, leyendo, Piero. Sí, sí, doctora. Rocky es deudor del Banco Buena Vida. Este se encuentra en mora en el pago, pero el banco ha tomado conocimiento que su deudor viene dirigiendo su negocio Cabina Pública que presta servicios de Internet, en el que ha instalado 30 computadoras de reciente compra. ¿Qué medida cautelar se debe tomar para asegurar el pago de la deuda? Acá en este caso ya está de más decir que es una pretensión dineraria, ya lo estamos mirando. ¿Qué bienes tiene nuestro deudor?
detrás del negocio está las cabinas públicas que prestan servicio de Internet. ¿Qué bienes tiene el deudor? 30 computadoras. Ya, tiene Y la 30 ganancia que computadoras. generaría. Ya, ¿qué más tiene? La ganancia que genera alquilar la cabina pública. Ya, las ganancias o los ingresos por la cabina pública que presta servicio. Entonces acá hay dos bienes, ingresos por su negocio de cabina pública y 30 computadoras. Las ganancias, ¿cómo le afectó? Una intervención en recaudación. Y las 30 computadoras, puede ser un secuestro, puede ser un depósito, pero acá yo tendría en consideración no paralizar el negocio o me cargo las 30 computadoras. Acá tengo consideración no paralizar el negocio o acá sí me llevo las 30 computadoras. A ver, Roberto. En este caso no sería una buena idea, digamos, parecer el negocio, porque si estás realizando un embargo en forma de intervención por recaudación, si pareces el negocio ya no tendrías esas rentas, esas utilidades. En cambio, yo creo que lo mejor sería un embargo en forma de depósito. A ver, ¿quién da una respuesta? ¿Nos llevamos las 30 computadoras? Esa es la pregunta. ¿O solamente las que sean necesarias? Evitando paralizar el negocio. A ver, Piero. Bueno, la idea, doctora, es que en tanto se pueda, el banco encuentre en el patrimonio de las 30 computadoras una cantidad que cumpla con la expectativa del pago, pues sí sería viable las 30 computadoras. Bueno, acá la respuesta es todas porque Rocky es el deudor. No, yo acá más bien no me debo llevar todas las computadoras. En este caso no debo llevarme. ¿Por qué? Porque la regla es que uno en el embargo no debe paralizar el ingreso del deudor, ¿no? Acá el deudor tiene un negocio. Si yo me llevo las 30 computadoras, sencillamente el negocio se paraliza. Y hemos estudiado que se debe evitar paralizar el negocio, el servicio, la comercialización, porque estamos ante probabilidades, nadie está seguro de que sea un deudor. Entonces se tomarán los bienes evitando la paralización. No me voy a llevar las 30, posiblemente me lleve 10 y deje un poco funcionando. Eso podría ser una alternativa, a diferencia del caso anterior, donde el gimnasio no era el deudor, y por lo mismo que no era el deudor, yo me cargaba todos los bienes del deudor que estaban instalados en ese gimnasio. Acá no, acá más bien el deudor es la cabina pública en el que he instalado 30 computadoras. Entonces aquí sí tendría esa restricción de no cargarme todos los bienes, de no limitar ese funcionamiento. No sé si está algo claro. Por ahí, no sé, hay unos mensajes, algunos, ahí ya noté la diferencia. Bueno, chicos, si ya no hay ninguna pregunta, entonces nos vamos a quedar acá y a la próxima clase vamos a seguir hablando de las otras medidas que están pendientes, ¿no? La temporal sobre el fondo y todas las pendientes de seguir estudiando. Preguntan, ¿sí? Doctora, ¿qué tal? Tengo una pregunta un tanto breve a propósito de la medida cautelar de anotación de demanda. En un proceso de ejecución de garantías, ¿debe proceder la anotación de demanda a fin de publicitar que este litigio? Porque, a ver, si bien la hipoteca ya está inscrita, pero los que ven el registro no tienen conocimiento de que ya se inició el proceso de ejecución sobre la hipoteca. De su perspectiva, usted que fue alguna vez jueza, ¿debería proceder en ese caso la anotación de la demanda? A mi entender, no, porque la ejecución de garantías igual se ejecuta con la garantía que tú has entregado. No hay, no es necesario hacer una publicitación, o publicitar que se está ejecutando la garantía. ¿Por qué? Porque el bien en sí es la garantía. Y eso más bien lleva, entre comillas, a efectos perversos. ¿Por qué? Porque como la anotación de la demanda no se levanta luego de la ejecución de la garantía con el remate, entonces no se levanta, entonces cualquiera de ustedes
compre el bien y compre el bien más una anotación de una demanda que no justifica que esté presente ahí. Y ningún juez lo levanta, porque literalmente dice el código que luego del remate no se levanta la anotación. Y la única, entonces esto ha generado problemas, sobre todo cuando esas anotaciones, me acuerdo, en temas laborales, peor todavía, ¿no? Porque, bueno, esa es otra complicación. O sea, mi respuesta es que no es necesario hacer una anotación de la demanda para publicitar que yo estoy ejecutando la garantía, porque al final la garantía es la razón de ser de esa ejecución. ¿Para qué tendría yo que hacer la publicidad? Erga Gómez. Bueno, ello vendría para evitar que terceros adquieran el bien que está hipotecado, que está en ejecución, y que luego se incorporen al proceso y alegando tal vez que tenían desconocimiento o alegando buena fe, con el fin de dilatar. Obviamente son argumentos que no resisten al análisis alguno, pero en la actualidad sí, o sea, los juzgados comerciales sí suelen conceder la anotación de la demanda en ejecución de garantías. Hay algunos que no, que sí dan argumentos similares a los que usted me ha dicho. Pero sí, yo creo que es debatible. Mire, primero, nada impide que tú transfieras el bien por más que tengas un bien con una garantía hipotecaria. ¿Por qué? Porque el que va a comprar el bien, de hecho que va a revisar los antecedentes registrales y va a encontrar ahí anotada la anotación, la hipoteca. O sea, el que compra un bien va a comprar el bien más su hipoteca inscrita. O sea, ¿cuál es la razón? O sea, publicitar que estoy ejecutando la hipoteca que está inscrita, me da igual, porque tú, desde el momento que adquiriste el bien, adquiriste ya la hipoteca inscrita. Que se esté ejecutando o no, igual es algo que tú lo vas a asumir porque lo has comprado con ese gravamen ahí. Sí, es verdad. Publicidad, bueno, como tú dices, es un tema debatible, pero por lo menos mi posición es que no justifica anotar la ejecución de una garantía. Bueno, Listo, chicos, doctora, gracias. vamos a quedarnos acá y ya la próxima sesión, acá hay una pregunta de Camila. Sí, doctora, buenas noches. O sea, ¿qué nos puede recomendar para distinguir cuando el deudor es la empresa o la persona? Porque, o sea, en ambos casos me varía un poco porque yo entiendo de que de todas formas, si el deudor es la persona, es el propietario. Y entonces yo voy a buscar afectar los bienes que tiene el propietario, puesto de que es quien me debe. Entonces, ¿cómo podría diferenciar cuando se trata de la persona versus la empresa? Cuando se trata de ahora, ¿qué hemos dicho? Acá no interesa si es la persona o la empresa. Acá lo que se busca es los bienes que tiene el deudor, al margen que sea persona o al margen que sea empresa. Yo puedo ser una persona que mis ingresos vienen de una actividad comercial. Tengo mi empresa, soy un ambulante de vender comida exitosa. ¿Mis ingresos de qué viene? Mis ingresos vienen de mi actividad comercial, eso es lo que debe preocuparte. Los bienes, ¿de dónde vienen? De tu actividad comercial, eso. Entonces, si vienen de ello, es una intervención en recaudación. Ahora, si es esa tu pregunta. Ahora, si la persona deudora es una empresa, lo que debe evitarse es generarle perjuicios a esta empresa, como es paralizar la empresa. No, eso no se puede hacer a través de embargos. Entonces, por eso es que hay que, como dice la norma, se debe evitar la paralización de la comercialización o de su actividad en sí de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Cuando la empresa sea la deudora. Si la empresa es la deudora, yo no me puedo cerrar la empresa, ¿no? Tengo que tomar parte de esos ingresos, de parte de esos bienes, porque no me puedo cerrar la empresa. Esa es, de repente, no sé si está algo claro. Algo mejor, pero o sea, mi pregunta es ¿por qué en el caso de las computadoras, no nos llevamos todas las computadoras, pero en las máquinas de ejercicio sí nos llevamos todas las máquinas de ejercicio? O sea, ¿cuál sería la diferencia ahí? Porque en una la quebramos y en la otra no. Es que la otra tampoco la vas a quebrar. Que tú vas a quebrar porque te llevas las máquinas del gimnasio. El gimnasio agarra y contrata a otro proveedor. Así de sencillo.
Tú alquilas a una persona 30 máquinas, tu gimnasio, tú no eres la deudora por si acaso. Y esas 30 máquinas de tu proveedor es un deudor, ha venido al banco y se ha llevado las máquinas persiguiendo los bienes del deudor, precisamente se ha llevado las máquinas. ¿Tú vas a quebrar por eso? No, sencillamente vuelves a buscar otro proveedor que te reponga las máquinas y sigues tú con el alquiler de tus máquinas, con un nuevo proveedor. Ujú. Ya me queda más claro, doctora. Gracias. Ya. Bueno, chicos, nos vamos a quedar acá. Ya nos vemos la próxima semana, ¿ya? Bonita noche. Chao, Ronnie. Hasta luego, doctora. Chao, doctora, nos vemos. Buenas noches. Ya, chicos, ya para terminar la clase de hoy, y para no hacerlo más dispendioso, voy a dejarte grabar con un ratito, ¿ya? No se vayan, voy a dejarte grabar.